Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Muni TV, una producción realizada de manera íntegra por trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Comunicación Pública de la Municipalidad de Berisso. En cada una de las emisiones vamos a estar recorriendo las distintas dependencias municipales, vamos a charlar con vecinos y vecinas de la ciudad, vamos a conocer las instituciones locales, pero también vamos a tener entrevistas en el piso y la presencia de artistas locales. Todo eso en cada una de las entregas de Muni TV a través de Berisso.tv. Salimos a recorrer los distintos espacios gastronómicos de la ciudad y llegamos hasta Ancona Café Bar. Un emprendimiento familiar con un amplio menú, una cocina con un toque gourmet, pero además expertos en el buen café. Allí en Avenida Montevideo, esquina 6, nos recibe Agustín Báez. Es barista, experto en café y presta atención a los detalles que nos contaba. El barista principalmente es la persona que está al mando de la cafetera, y no es solamente eso el barista, sino que el barista es también la persona que tiene que tener la capacidad de poder, con el café que tiene, poder pensar su propia receta dentro de las proporciones estándares de lo que es un espresso, un café con leche, ponele, o un flat white. Y también el barista es la persona que tiene que tener la capacidad de dar la información de lo que se está tomando y de poder explicarle también al consumidor todos estos nuevos parámetros cafeteros que han surgido con esta ola de café especialidad y demás. Entonces el barista es una persona que está a cargo de toda la cuestión sensorial del café y de la ejecución y el servicio de la bebida que va a tomar el cliente, digamos. Argentina tiene una cultura de café porteño y que respondía a una lógica de servicio y a un tipo de receta o de no receta, por así decirlo. Lo que vino a traer también el café de especialidad es estandarizar las recetas. Y bueno, sabemos que un espresso son 30 mililitros de agua, 10 gramos de café y en 30 segundos de tiempo esos 30 gramos se te tienen que llenar en la tacita, digamos. Entonces los parámetros nuevos vendrían a ser esto, la estandarización y lograr un lenguaje común en base a la carta italiana, porque la carta que nosotros trabajamos o que las cafeterías trabajan es la carta italiana de espresso, ya que la máquina de espresso fue inventada en Italia. Entonces, bueno, se parte todo de la base de un espresso. Entonces, bueno, a diferencia de otras épocas, hoy se busca como llevar un poco más a la perfección esa bebida final, digamos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo y uno se pone más permeable, lo sensorial juega un montón, entonces ya te empiezan a jugar otros factores como el olfato, el gusto, ya lo empezás a trabajar diferente. Entonces todo eso te va abriendo cada vez más puertas y a medida que vas como aprendiendo un poco más, el mundo está buenísimo porque no tiene fin el aprendizaje. Entonces creo que también la pasión es esa, un poco no conformarse nunca y tratar de que siempre mejorar y buscar alguna alternativa, digamos, ¿viste? Creo que eso es lo que nos mantiene como con la llama viva, digamos. Continuamos en Muni TV y la segunda y última parte de Ancona Café Bar la vamos a estar compartiendo en el último bloque de Muni TV. Ahora, hablando de deportes, pasamos a una clínica que tuvo que ver con kayak polo que se desarrolló en la ciudad de Berisso, un deporte nuevo desarrollado en algunos países de América Latina y del mundo. Para esto, hablamos con las integrantes de la selección argentina de kayak polo, Juana Seco, y también con Catalina Cardinal, y presta atención a lo que nos contaban las integrantes de la selección de kayak polo. Soy Juana Seco, jugadora del equipo de kayak polo de La Plata y representante de la selección nacional. El kayak polo es un deporte que se practica en el agua, generalmente en aguas calmas, sin corriente. Es
un deporte donde se enfrentan 2 equipos de 5 jugadores titulares y 3 suplentes, y combina varios aspectos de diferentes deportes, como es el handball, el básquet. Es un constante ataque y defensa, tiene una dinámica bastante parecida a la del handball, donde tenés posiciones y tenés un arco suspendido a 2 metros de altura del agua. Soy Catalina Cardinal, parte de la selección argentina de kayak polo. 14 de octubre vamos a estar representando a Argentina justamente en el Mundial de China. Nosotras logramos la plaza al Mundial porque tuvimos una competencia panamericana en diciembre del año pasado, en el cual por primera vez en la historia kayak polo trajo 2 medallas de oro, y justamente por esa razón ganamos la plaza y ganamos nuestro lugar en buena ley, digamos, para ir hasta China. Yo participé de un mundial en el 2018 en Canadá y fue un antes y un después para mí en el deporte. Apunto a algo parecido a este próximo mundial. Creo que podemos ganar mucha experiencia. Es un nuevo equipo, es una nueva delegación que viaja. Me parece que es muy importante también en el desarrollo del deporte, sobre todo para ganar experiencia, divertirnos y traer muchas cosas de allá para acá y desarrollarlo de la mejor manera posible. Físicamente es un gran esfuerzo, cada una tiene que entrenar mucho en la semana para poder llegar a las concentraciones y demostrar que está a la altura, y emocionalmente es impresionante. Primero, una gran ilusión, es mi segundo año formando parte de la selección argentina, te llena el alma de alguna manera. Formar parte de la selección argentina es algo grande, poder decir que representás a tu país, a todo ese territorio grande que uno ve en un mapa, lo estás representando completo. Ahora compartimos algunas noticias municipales y luego de la pausa en la entrevista del día, en el marco del mes de concientización sobre el autismo, hablamos con Débora Barani. Operativos de control en distintos puntos de la ciudad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto a las áreas de seguridad vial, control urbano y efectivos de la Policía Bonaerense, continúan con los operativos periódicos de control. En los procedimientos se solicita a los conductores la documentación correspondiente para circular, como así también se controlan las condiciones de transportes de sustancias alimenticias que ingresan al distrito. Mercado de la Ribera. El segundo domingo de cada mes, en calle 170 entre 8 y 9, de 10 a 22 horas, abre sus puertas el Mercado de la Ribera. Con entrada libre y gratuita, la propuesta ofrece a los visitantes stand de productores, artesanos, puestos gastronómicos y talleres abiertos a la comunidad. Hoy,
En Muni TV hablaremos de los trastornos del espectro autista, causas, signos y síntomas, la importancia de un diagnóstico, tratamientos y mitos y verdades sobre el tema. En el marco del mes donde se conmemora el Día Internacional del Autismo, nos sumamos a la tarea de visibilizar y concientizar. Para ello nos visita Débora Barani, mamá de Bastián, diplomada internacional en autismo, presidente de la Asociación Civil Pronaidis y referente de la red de padres TEA La Plata, Berizo y Ensenada. Bueno, Débora, gracias por acompañarnos en Muni TV y para abordar uno de los temas importantes en el marco del mes de la concientización sobre el autismo, la importancia de empezar a definir qué es el autismo. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por la invitación. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo genético que afecta a diferentes áreas. Puede ser el área sensorial como el área de la comunicación. Es bastante amplio, no es una enfermedad, es un trastorno que dura toda su vida. Uno nace y muere dentro del espectro autista y es importante poder detectarlo a tiempo. Una detección temprana es muy importante. A partir de los 18 meses ya tenemos señales de alerta para poder empezar a tomar conciencia que nuestro hijo o hija puede estar dentro del espectro. Bueno, recién decías algo importante y una definición que me parece que es válida aclarar y expandirnos en ese sentido, la diferenciación entre enfermedad y trastorno, porque precisamente no es una enfermedad. Claramente, por eso es importante decir que no es una condición tampoco, ¿sí? Que no es temporal. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, es genético. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que tanto nuestro primer hijo, un tío, una abuela, un primo, también puede estar dentro del espectro. Entonces es importante tomar conciencia de la información y la concientización de qué hablamos cuando hablamos de autismo, ¿no? Si uno lo puede llegar a detectar a tiempo, esto que yo te decía recién, de que no es una enfermedad y que se puede detectar a tiempo a partir de los 18 meses, lo importante de eso es poder empezar a modificar el trastorno. Es importante que la gente y la sociedad sepa las señales de alerta, ¿no? Si tu bebé vos le estás dando de mamar, le estás dando el pecho y no te mira a los ojos, uno tiene que decir, ¿qué es lo que está pasando acá? Si tu bebé señala o pone en fila los autitos o tiene diferentes disciplinas con los colores, también uno tiene que llamar la atención y decir, ¿qué es lo que está pasando acá? No quedarse con lo que los médicos a veces te dicen de que no, espera, cada niño tiene su tiempo. Sí, es verdad que cada niño tiene su tiempo, pero es importante que la sociedad y los papás sepamos cuáles son esas señales de alerta. Porque después pasa, como me pasó a mí, que yo cuando nació Bastián, a los 6 meses de vida de Bastián ya estuvimos internados. Y pasamos por diferentes diagnósticos, ¿no? Diagnósticos erróneos, diagnósticos hasta que nos hayan dicho que Bastián tenía cáncer. Y uno como papá se desespera porque ¿quién está preparado para que te den un diagnóstico así? Y así estuvimos hasta los 4 años. Que bueno, el desconocimiento del autismo, cuando llega el diagnóstico a nuestras vidas, yo no me quedé conforme y busqué otra opinión más. Y efectivamente Bastián estaba dentro del autismo. Y yo sentí mucha culpa. Porque si bien yo sabía que algo estaba pasando en mi hijo, en su mirada, en esto que me señalaba, en cuando le daba de mamar, que no me miraba, yo como mamá sabía que algo estaba pasando, pero para no quedar como loca, porque era una mamá grande, y esto de que me decían que el nene tenía sus tiempos, no hice lo que tenía que hacer. Eso fue lo que me pasó en el momento. Hoy ya desde otro lugar digo, bueno, son cosas que pasan, uno desconoce porque la sociedad desconoce, ¿no?, del autismo. Así que bueno, nada, el diagnóstico no solamente nos modificó la vida, sino que nos enseña. Pero es importante poder saber las señales de alerta. Es importante que los papás, cuando tenemos esa duda o sabemos que algo está pasando, no nos quedemos con una sola consulta, que busquemos 2 o 3, porque los papás sabemos que algo no está bien en nuestros hijos. Así que es importante. ¿Cómo se modifica el contexto familiar o cómo se adapta en realidad, ¿no?, la familia, más allá de los padres, que son
el vínculo más cercano de ese niño, sino el resto de los integrantes de la familia? Qué pregunta. Volvemos a lo mismo. La falta de información hace que la familia tenga muchas dudas, ¿no? Si bien yo conformo una red de padres donde hay un montón de familias, un montón de historias diferentes, el 30% de las familias, cuando llegamos al diagnóstico, sufrimos como un desaire del entorno familiar. ¿Por qué? Porque pasa, por ejemplo, con los abuelos que te dicen, no puede ser. ¿Por qué? Porque cualquier persona que desconoce el autismo se imagina la película o una serie, Doctor Milagro o el Doctor Inteligente o el cirujano, y el autismo está muy lejos de eso. El autismo no es lo que se muestra en la tele, el autismo es totalmente diferente. Es un espectro. ¿Y qué quiere decir? Que son todas, los diagnósticos del autismo son todos diferentes. Nosotros somos diferentes, ellos también son diferentes. Entonces, no es solamente el niño que se da la cabeza contra la pared o se autoflagela, no. El autismo puede ser dentro del trastorno sensorial, el autismo puede ser dentro del trastorno del habla, el niño que no te habla, de no dejarlo estar, ¿no? Esto que yo te decía, la detección temprana. Si yo veo que a mi hijo ya a los 3 años no me está hablando, algo está pasando, porque un balbuceo tiene que decir, un mamá, un papá, lele, lela, lo que sea, algún balbuceo tiene que haber. Entonces, no quedarnos con eso. Las familias, ante la falta de desconocimiento, se aíslan un poco. Uno termina aislándose un poco de la sociedad. Y la misma sociedad también te aísla, ¿no? En el contexto escolar, en el contexto de un micro, ¿no? De que no puedan entender, de que quizás el ruido, mucha gente en el micro los pueda llegar a provocar una convulsión o una crisis de ansiedad y que la gente te mire. A mí me ha pasado de ir acá en el 202 con Bastian, con el diagnóstico ya en mano y que Bastian quisiera abrir la ventana en una época de invierno y que una señora me haya pedido por favor que la cierre y él empezó con una crisis y me gritó y me dijo, ¿lo podés calmar? Y yo no sabía qué hacer en ese momento, si es calmar a mi hijo o decirle, señora, claro. O sea, se te pasan un montón de cosas. Las familias pasamos por muchas fases, la fase del duelo, esto que yo te decía de por qué no me di cuenta antes, por qué si yo sabía qué papá está preparado, ¿no? Porque nosotros cuando esperamos a nuestros hijos deseamos y anhelamos que sea el mejor, el más inteligente, el que mejor trabajo tenga. Entonces, ¿quién está preparado para decir, yo estoy esperando un hijo con discapacidad? Nadie, o sea, no nos mientamos. Entonces, cuando te llega un diagnóstico de discapacidad, es uff. Y el uff no es porque el nene tiene discapacidad o la nena. El uff es porque sabemos que la sociedad va a ser cruel con ese diagnóstico de nuestro hijo. Entonces las familias pasamos por un montón de cosas y este 30% de que las familias a veces se alejan duele y duele mucho porque nos terminamos quedando solos. Claro. Y muchas mamás nos terminamos quedando solas porque los papás cuesta mucho que acepten también su diagnóstico. Hablabas de la falta de información, pero ¿qué otras cosas faltan? Mucho. Falta mucho. La falta de información, la falta de concientización, la empatía, ¿no? La empatía sobre el otro, la empatía en el área de educación, de la salud, esto que yo te digo de no tener que llegar a un diagnóstico tardío, que los pediatras, que son los primeros que tienen contacto con nuestros hijos, conozcan y reconozcan, ¿no? Lo que es el neurodesarrollo. Porque no, el diagnóstico del autismo lo hace solamente un neurólogo infantil. Pero los pediatras también tienen que estar preparados para eso, porque son quienes reciben a nuestros hijos y quienes durante un tiempo largo tienen contacto con nuestros hijos. Entonces ellos deberían de darse cuenta cuáles son las señales, como para poder detenerlo, porque poder tener una detección temprana puede empezar a modificar ese diagnóstico. Hoy en día hay diagnósticos en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la vida adulta. Esto que yo te decía, que al ser genético, a mí me pasó que a través del diagnóstico de Bastian se han diagnosticado otras situaciones familiares. Entonces, es complejo y pasa mucho. Esto hay que enfocar en que es genético. Pasa mucho que la sociedad no toma conciencia de eso. Entonces, es importante la detección temprana. Perdón que me enfoque en eso, pero bueno, la detección temprana es importante.
Gracias, Débora, por habernos acompañado en Muni TV. Débora Barani, que hablaba sobre el mes de la concientización sobre el autismo. Nosotros ahora compartimos algunas noticias municipales y en el próximo bloque el adelanto, la segunda parte de la entrevista con Agustín Báez de Ancona Café Bar. Ya volvemos. Operativos de control en distintos puntos de la ciudad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto a las áreas de seguridad vial, control urbano y efectivos de la Policía Bonaerense, continúan con los operativos periódicos de control. En los procedimientos se solicita a los conductores la documentación correspondiente para circular, como así también se controlan las condiciones de transportes de sustancias alimenticias que ingresan al distrito. Mercado de la Ribera. El segundo domingo de cada mes, en calle 170 entre 8 y 9, de 10 a 22 horas, abre sus puertas el Mercado de la Ribera. Con entrada libre y gratuita, la propuesta ofrece a los visitantes stand de productores, artesanos, puestos gastronómicos y talleres abiertos a la comunidad. Abrimos el último bloque de Muni TV a través de Berizo.tv y tal como lo anunciamos en el primer bloque, vamos a compartir la segunda parte de la visita a Ancona Café Bar. Ahí hablábamos con Agustín Báez. Ancona ya en 2017-2018, mientras estaba trabajando en gastronomía, ya teníamos ganas de este local a donde estamos, es familiar también, entonces se corre con esa ventaja y estaba alquilado y sabíamos que se iba a terminar el contrato pronto y dijimos, bueno, es ahora o nunca. Obviamente no teníamos los recursos, la familia nos ayudó a, che, bueno, yo te ayudo con esto, mucha gente nos ha dado una mano para poder abrir. En 2019 abrimos, en junio de 2019 logramos abrir un proyecto familiar que arrancó con mi compañera, con mi hermana, bueno, siempre estuvieron mis viejos. Fran fue el último que se sumó en pandemia igual, porque ya hace un montón. Y bueno, la idea era un poco eso, como Berizo tiene una cuestión muy arraigada a la familia y a la cuestión inmigrante, como que siempre nos gustaba la idea de que Ancona sea un rejunte de todas esas generaciones, que ya hay algunos que se están yendo, y poder recuperar, digamos, recetas y historias y darle un espacio también a la gente de Berizo para que pueda frenar en un horario que no es el habitual, que es el de la mañana y el mediodía. Entonces la idea era esa, un poco como ofrecer comida de origen, era como que nos movilizaba eso, la comida inmigrante, poder realizarla y poder llevarla, transformarla a nuestra versión, a nuestro presente. Y bueno, y después tenemos una carta de comida en su mayoría vegetariana y vegana, porque nosotros somos la mayoría vegetarianos o veganos, y la idea también es un poco eso, llevar todo ese mundo clásico y tradicional al mundo vegetal y transformarlo en algo nuevo,
y no perder, digamos, esas costumbres de ciertos platos y ciertos rituales, ¿viste? que lleva a hacer cada cosa. Ofrecemos panadería y pastelería. La panadería la producimos nosotros acá, la pastelería también. Tenemos pizzas también. Tenemos diferentes opciones de sanguchería y algunos platos de menú del día, que es como el hit, digamos, o es algo que nos fuimos trayendo como gente de todos los días, tratar de poner un menú distinto. Y lo bueno que tiene Encona para mí es que junta a muchas generaciones. Hay un grupo de jubilados y un grupo de adolescentes, ¿viste? Conviviendo en el salón. No es que tiene un perfil que es solamente para una camada de gente y nada más. Entonces creo que en esa mixtura se arma algo bueno. Muchas veces estamos nosotros en la barra hablando con el de la mesa 4 y el de la mesa 2 se mete en la triangulación de la charla y se arma algo en conjunto, y por ahí el de la mesa de al lado no habla, pero se está riendo y medio que se integra, digamos, ¿viste? Entonces medio que se genera eso, el espacio es chiquito, también lo amerita y creo que parte también del trabajo es darle al cliente ese espacio de escucharlo, de preguntarle cómo anda mínimamente y acercarse a ver si estuvo todo bien o si necesita algo. Hemos tenido clientes que le han pasado cosas en su vida, a nosotros también, y nos hemos mandado mensajes, hemos creado como una comunidad en ese sentido de cuando pasa algo ofrecer ayuda, y cuando nos pasa a nosotros un montón de clientela te escribe y ¿viste? Se armó algo muy, muy, muy bueno en ese sentido. Estamos llegando al final de la emisión de Muni TV, nos despedimos hasta la próxima edición, pero antes les dejamos algunas imágenes de lo que fue el acto en el marco del Día de la Autonomía de la ciudad de Berisso. Siempre lo hacemos en nuestro puente, que tiene el nombre 3 de abril. Lo hacemos ahí frente a donde hubo tantas reuniones que tienen que ver con lo que era el Cine Progreso, la primera planta del Cine Progreso para esta autonomía que se fue llevando adelante. Y siempre la verdad que es un recuerdo muy importante porque tenía que ver con nuestro futuro, tenía que ver cómo iba creciendo Berisso, se había fundado la ciudad, Juan Berisso puso sus primeros araderos acá en la ciudad, que el puerto tuvo mucho que ver con nuestro desarrollo, tuvo que ver con que se instalen nuestros frigoríficos acá, y ese enorme crecimiento que tuvo la ciudad y que albergó a tantos inmigrantes que han llegado. Y a partir de ahí, el sueño de todos los bericenses, el mismo sueño que tenemos hoy, el mismo sueño que nos abraza, que nos atrapa y que seguimos llevando adelante.